Bueno, esta es la segunda clase introductoria. En la primera clase habíamos dicho fundamentalmente que cuando hablamos de derecho penal, sobre todo desde el punto de vista de la dogmática, teníamos que distinguir en primer lugar la parte general del derecho penal, es decir, el derecho penal sustantivo o material, del derecho penal adjetivo formal, que era el derecho procesal penal, el derecho de las garantías constitucionales. Además dijimos también que dentro de esta parte, de la primera parte, de la parte material, de la parte sustantiva del derecho penal, la doctrina distinguía a su vez la parte general, que por lo general en las universidades se le asigna una materia, la parte general del derecho penal, y la parte especial, que generalmente, salvo en algunas casas de estudio, se la ve en otra asignatura independiente. En la Universidad de Morón, para los cuales se dirige principalmente este video, nosotros tenemos puntualmente una asignatura que es Derecho Penal, parte general. Tenemos además un curso de parte especial que se divide en dos disciplinas. Unos analizan los delitos que están contenidos en la parte especial del Código Penal, de los artículos 79 en adelante, y hay otra disciplina que analiza específicamente las leyes especiales. Y decíamos también en el primer video que incluso la Comisión de Reforma del año 2005 había contabilizado cerca de 360 leyes especiales conteniendo normas de naturaleza penal, es decir, creando figuras delictivas, con lo cual no sabemos exactamente cuántos delitos hay, no lo saben los jueces, no lo saben los abogados de las empresas, no lo saben los fiscales, no lo sabemos los profesores de derecho penal. Hay un gran caos, un fenómeno que la doctrina lo denomina de inflación legislativa. Muy bien, vamos a concentrarnos entonces dentro de la parte general del derecho penal en las tres columnas fundamentales que se levantan a partir de esa parte general. La parte general del derecho penal tiene que responder entonces, decíamos, a tres preguntas fundamentales. La primera, ¿qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Cuál es la función del derecho penal? Tenemos a nuestro asistente hoy con nosotros. La segunda columna fundamental nos servía para saber qué es el delito, y la última para saber qué es la pena, es decir, teoría de la ley penal o teoría del derecho penal, teoría del delito y teoría de la pena. A la primera pregunta, con relación a cuál es la función del derecho penal, cierto sector doctrinario que vamos a asumir por el momento como verdadero, por ser esta clase una clase introductoria, después vamos a profundizar sobre esta cuestión. Una parte de la doctrina decía que el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos. Y acá hay una gran discusión doctrinaria si el derecho penal tutela la vigencia de la norma o protege bienes jurídicos. No vamos a entrar ahora en esta cuestión, pero partiendo desde un concepto mantenido por un cierto sector de la doctrina, podemos decir que el derecho penal protege bienes jurídicos. Es decir, podríamos contestar a la pregunta ¿para qué sirve el derecho penal? El derecho penal sirve para proteger subsidiariamente los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables. Voy a precisar el pizarrón en algún momento, ayudante. ¿Cómo hace el derecho penal para brindar esta protección subsidiaria de bienes jurídicos? En primer lugar, a las conductas que lesionan o que ponen en peligro esos bienes jurídicos fundamentales o las prestaciones públicas imprescindibles, las va a llamar delitos, y después a esos delitos les va a asociar una pena. ¿Cómo hacemos para saber cuándo una conducta es una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico fundamental? Muy bien, para eso tenemos la segunda columna de la parte general del derecho penal, que es la teoría del delito. ¿Y qué hacemos con la persona que ya sabemos que cometió uno de esos delitos? Bueno, le asociamos, le vamos a imponer una pena. ¿Cómo sabemos qué es la pena? Para eso tenemos la tercera columna de la asignatura de Derecho Penal, parte general. Con lo cual, teoría de la ley penal o del derecho penal, que responde a la pregunta ¿cuál es la función del derecho penal? Que ya vimos que era proteger subsidiariamente los bienes jurídicos más importantes, la vida, la libertad, la propiedad, frente a los ataques intolerables, los homicidios, los robos, los abusos sexuales. La segunda columna de la parte general del derecho penal, la teoría del delito, es decir, cómo sabemos cuándo una conducta es esa lesión o puesta en peligro de un bien jurídico fundamental, una prestación pública imprescindible. Y la tercera columna, la teoría de la pena. Una vez que sabemos que se ha cometido un delito, tenemos que averiguar qué es lo que vamos a hacer con esa persona
que cometió un delito. ¿Qué es la pena? ¿Cuál es el fundamento de la pena? Si es que tiene. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Teoría de la coerción penal. Muy bien, vamos a detenernos ahora mínimamente en una pequeña introducción en la teoría del delito. Habíamos visto también que esta teoría evolucionaba desde Hegel, pasando por el causalismo en su vertiente naturalista o neokantiana, se llegaba, también pasando por lo que se denomina la teoría social de la acción, hasta llegar al finalismo, que tiene un desenlace en las corrientes postfinalistas, tanto en las versiones de la imputación objetiva, como en la teoría de Gunther Jacobs o del profesor Klaus Roxin, y en la imputación subjetiva, tanto en las versiones de Zielinski o, para poner un ejemplo, decíamos en Argentina, del profesor Marcelo Sanzinetti. Vamos a concentrarnos, porque todas estas diferentes posiciones que se han elaborado a lo largo de la evolución histórica de la teoría del delito, parten de diferentes conceptos de acción. Es decir, no es lo mismo el concepto de acción en Hegel que el concepto de acción en von List, o el concepto de acción en Belling, o el concepto de acción en Mesger, que es un causalista neokantiano, o tampoco es el mismo concepto de acción en un finalismo ortodoxo como en Hans Belzel, o en Zaffaroni de los años 70, tampoco es el mismo concepto de acción que en Rilke, que en Bacigalupo, que en Zielinski, que en Sanzinetti, que en Roxin o que en Jacobs. Pero vamos a dejar de lado la discusión doctrinaria por una clase posterior, donde profundicemos, donde nos dediquemos a analizar el concepto de conducta, y vamos a centrar nuestro análisis en un esquema básico de conducta. Vamos a decir, por ahora, y al solo efecto de una pequeña introducción, vamos a decir que la conducta, la acción, lo estamos utilizando como sinónimos, la conducta tiene dos momentos, un momento interno y otro momento externo. En el momento interno de la conducta vamos a necesitar que el ayudante nos borre un poco el pizarrón, porque está todo mamarrachado. ¿Todo? Sí, bórrelo, ayudante, bórrelo, pero más rápido. Entonces distinguimos por el momento, no es que la conducta se pueda cortar en dos, porque la conducta es un ente unitario. Sin embargo, vamos a poder distinguir dentro de la conducta, muchas gracias, dentro de la conducta, un aspecto interno y otro aspecto externo, siempre siguiendo, como decimos, dejando de lado la discusión doctrinaria y partiendo de una concepción finalista clásica con la definición de Hans Belzel, que parte de un concepto de acción como ejercicio, lo pongo acá, ejercicio de actividad final. Es decir, y esto lo vamos a adelantar acá arriba, hay un cierto consenso doctrinario en que el delito es una acción que es típica, como todos sabemos, que es antijurídica y que es culpable, y hay cierto consenso doctrinario en llamar a la acción típica y antijurídica un injusto penal. Es decir, el delito sería un injusto culpable, el injusto es la acción, más la tipicidad, más la culpabilidad, y si a eso le agregamos que ese injusto se lo puedo reprochar, que es culpable, que el autor es culpable por ese injusto, entonces luego de eso se puede recién imponer una pena. Pero ya vimos que de acuerdo a cuál sea la diferente escuela del derecho penal, de acuerdo a cuál sea desde el punto de vista que se parte, si de una teoría hegeliana, causalista, naturalista, neokantiana, de la teoría social de la acción, de un finalismo clásico, de las más modernas formulaciones de la imputación objetiva o subjetiva, lo que va a cambiar es o fundamentalmente va a cambiar, o una de las cosas fundamentales que van a cambiar es el concepto de conducta, y al cambiar el concepto de conducta, las demás cualidades que se puedan predicar de ese concepto de conducta van a ser diferentes. Ustedes piensen que en la teoría lo que es típico, lo que es antijurídico, lo que es culpable es siempre la conducta. El verdadero núcleo duro de la teoría del delito, el sustantivo respecto de los cuales los demás no hacen otra cosa que calificar como adjetivos a este núcleo duro de la teoría del delito, es la conducta. La conducta es el sustantivo y los demás son adjetivos de esa conducta. Con lo cual el concepto de conducta es central en nuestro esquema de teoría, en la teoría del delito de la que partamos. Partimos entonces de este concepto de Hans Belzel: acción es ejercicio de actividad final. En la conducta distinguimos entonces un momento interno y otro momento externo. En el momento interno, el sujeto elige primero el fin
que se propone con su conducta, y de ahí el nombre de teoría final, teoría de la acción final, teoría finalista. Además de elegir el fin, se propone los medios que va a utilizar para alcanzar ese fin. Por ejemplo, no sé, él me quiere matar a mí, mi ayudante, acá está, mi ayudante me quiere matar, entonces elige el medio, me va a matar con un arma. Entonces agarro un arma, que tiene el arma, me apunta y me dispara, pla, pla. El fin que se propone es matarme. El medio eligió esta terrible arma, ¿no? La carga, le pone las balas, cargala. La carga, me dispara y me va a matar. Entonces, en un momento interno, mi ayudante elige el fin, matarme, y selecciona los medios. Con un arma cargada y me dispara. Y recién en un momento exterior pone en marcha esa causalidad, puesta en marcha de la causalidad, con dirección a ese fin y a través de esos medios. Este esquema elemental de la conducta nos va a servir para organizar la primera gran clasificación de los tipos penales. El tipo es la estructura, que es lógicamente necesaria, que es de naturaleza por definición predominantemente descriptiva, que sirve ¿para qué? Para individualizar las conductas que se quieren prohibir. Cuando decimos que el delito es un injusto culpable, ante todo es una conducta, es una acción, es un ejercicio de actividad final. Después vamos a ver más en profundidad cuáles son las derivaciones de haber partido de este concepto de conducta, pero más o menos todos, hasta los estudiantes de Derecho Penal, que están un poco familiarizados con el tema, saben que la tipicidad consiste sí, es la adecuación de la conducta con el tipo, el Tatesban, el tipo penal que está en la parte especial del Código Penal. Encajar, sabemos que el Código Penal contiene un numerus clausus, un número cerrado de delitos, y que no puede el intérprete crear otras figuras u otros tipos delictivos más allá de los que ya están contenidos en el Código Penal. Acá tenemos un Código Penal, la parte general, los primeros 78 artículos en nuestro Código Penal son disposiciones prácticamente generales, la parte general, pero a partir del artículo 79, donde arranca con el delito del homicidio simple, en adelante, se van creando todas, este es el procesal, nosotros acá tenemos el Código Penal, se van creando toda una serie, un catálogo, un número cerrado de figuras delictivas. Así, en el 79 tenemos el delito de homicidio simple, en el 80 el homicidio agravado, no sé, en el 162 tenemos la figura del hurto, en el 164 el robo, 163 los hurtos agravados, en el 172 tenemos las estafas, en el artículo 89 tenemos las lesiones leves, las graves en el 90, etc. Toda la parte especial del Código Penal es un catálogo punitivo, un catálogo, de delitos, y la tarea del intérprete se limitaría a decir, bueno, estoy en presencia de una conducta, entonces tengo una acción, tengo el primer eslabón de la teoría del delito, me tengo que fijar si esa conducta es típica, tendría que fijarme si encaja en la parte especial del Código Penal, si encaja en alguno de los artículos de la parte especial del Código Penal, y luego me tendría que fijar si además es antijurídica, es acción típica, y después si se la puedo reprochar al autor. Este segundo eslabón, este segundo tramo de análisis de la teoría del delito, es un tramo que en principio aparecería como algo muy sencillo. Decía, bueno, tengo que verificar que esta conducta encaje perfectamente en la norma penal. Pero encajar perfectamente en la norma penal, después vamos a ver que no es algo tan sencillo, que hay, como partimos de un concepto de conducta, en donde la conducta tiene un momento interno y otro momento externo, cuando hagamos el análisis que hay que desarrollar para saber si una conducta es típica, es decir, para saber si la conducta encaja perfectamente en la norma penal, vamos a ver que también vamos a tener que estudiar elementos objetivos y elementos subjetivos, los elementos que hacen al momento interno y los elementos que hacen al momento externo de esa conducta. Por ahora, digamos, simplemente a los efectos de esta clase introductoria, que en el momento interno, el sujeto elige el fin y selecciona los medios, y que elegir el fin y seleccionar los medios nos va a dar lugar ya a la primera gran clasificación de los tipos penales en tipos dolosos y tipos culposos o imprudentes. ¿Por qué? Porque los tipos dolosos van a prohibir atendiendo a la mala finalidad provista por el autor. Mi ayudante se propuso como finalidad matarme. Ese fin
ya la ley penal lo tiene como algo malo, y esos tipos que prohíben atendiendo a la mala finalidad prevista por el autor, se los denomina tipos dolosos. Hay otros tipos que vamos a ver que no prohíben atendiendo a la mala finalidad propuesta, tenemos varios ayudantes, ¿no? Que no prohíben atendiendo a la mala finalidad propuesta por el autor, sino que prohíben atendiendo a una mala programación de los medios. Si yo me quiero ir a Mar del Plata con mi camioneta, está muy bien, el fin que yo tengo, irme de vacaciones a mi casa de Valeria del Mar, con mi camioneta está perfecto, me quiero llevar el cuatriciclo. Ahora, si yo lo hago, cuelgo el cuatriciclo de la parte de atrás de la camioneta y no lo ato, y lo hago en infracción a toda la reglamentación de tránsito vigente en nuestro país, y encima voy a 150 km por hora, saltando por arriba del lomo de burro, y en el medio que salta un lomo de burro, el cuatriciclo se me desprende y se cae arriba del auto que viene atrás y mato a toda una familia. Entonces, el fin que yo me propuse, que no es matar a esa familia, el fin que me propuse de irme de vacaciones con mi auto a Valeria del Mar, a mi casa, con mi familia, eso no es algo malo. El legislador no me va a prohibir esa conducta atendiendo a una mala finalidad, porque en definitiva la finalidad que me propuse no era malo, irme de vacaciones con mi familia no es algo malo, pero sí me va a prohibir esa conducta atendiendo a la mala programación, al medio incorrecto que elegí para alcanzar un fin que en sí mismo no era malo. Entonces ya tenemos la primera gran clasificación de los tipos penales. Si analizamos la parte especial del Código Penal, del artículo 79 en adelante y las leyes especiales, vamos a ver que una gran mayoría de figuras delictivas, casi la totalidad, prohíben atendiendo a la mala finalidad prevista por el autor. Pero hay una pequeña porción de casos en donde se prohíbe no atendiendo a la mala finalidad que tuvo el autor cuando realizó la conducta, sino a una mala programación, una mala selección de los medios elegidos para llegar a esa finalidad. Por otro lado, también vamos a ver que en la parte especial la mayoría de los tipos, tanto dolosos y culposos, la mayoría de los tipos se describen, se prohíbe, el legislador elige prohibir describiendo la conducta que se quiere prohibir, como el que matar a otro, el que se apoderar ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena, como dice la figura del hurto. Pero en otros supuestos, como en los casos del artículo 206 y 208, los casos del artículo 106 y 108, el legislador prohíbe no describiendo la conducta que se quiere prohibir, sino describiendo en determinados plexos de circunstancias una conducta que quiere que se realice, y por comparación queda prohibida cualquier otra conducta. Esto va a dar lugar a la segunda gran clasificación de los tipos penales, que va a ser la de delitos o tipicidades activas y tipicidades omisivas. En la tipicidad activa, el legislador va a prohibir la conducta describiéndola. Cuando quiere prohibir una conducta, la describe, y la conducta descrita por el tipo penal va a quedar prohibida. Y en los tipos omisivos va a ser al revés, va a describir una conducta que en determinadas circunstancias quiere el legislador que se realice, y va a quedar prohibida cualquier otra conducta diferente a esa que la ley ha descrito. Por ejemplo, dice el artículo 108, será reprimido con multa de 750 pesos a 12.500 pesos el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada, un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario. Es decir, prestar el auxilio necesario no es la conducta que se quiere prohibir, sino cualquier otra conducta diferente a prestar el auxilio necesario. Con lo cual la manera de prohibir es radicalmente distinta a la manera de prohibir, por ejemplo, el artículo 162, que dice el que se apoderare, muy bien, vaya. El que se apodera de una cosa mueble y total o parcialmente ajena, es decir, el que realice esa conducta típica estaría cometiendo el delito, y en cambio en la tipicidad omisiva, el que realice la conducta típica de prestar auxilio es el único que en esas circunstancias, el sujeto que se encuentra perdido, desamparado, un menor, etcétera, que en esas circunstancias
es el único que no comete el delito, porque en las circunstancias, en ese plexo de circunstancias de las que habla la norma que establece un tipo omisivo, de esas circunstancias surge un deber de actuar. Y cualquier conducta diferente a la que se expresa en la norma es la que va a quedar prohibida por comparación, el aludaje, el hacer diferente. El hacer diferente es el que queda prohibido. De manera que entonces esto no nos va a dar lugar, ahora se me fue el ayudante, pero básicamente podríamos ya ir haciendo una primera clasificación de los tipos penales y decir que va a haber tipos activos y tipos omisivos. Los tipos activos describen la conducta que se quiere prohibir, los tipos omisivos describen la conducta que en determinadas circunstancias hay que realizar, y tanto dentro de los tipos activos como dentro de los tipos omisivos va a haber tipos que prohíben atendiendo a la mala finalidad prevista por el autor, que son los tipos dolosos, y otros tipos que van a prohibir, como vimos recién, atendiendo a la mala programación de los medios, que son los tipos culposos o tipos imprudentes. Entonces esta primera gran clasificación de los tipos penales para esta pequeña clase introductoria nos va a dar lugar a 4 grandes categorías de diferentes tipicidades. Hay otros criterios de clasificación, pero este es uno de los más importantes. Va a haber tipos activos dolosos, tipos activos culposos o imprudentes, tipos omisivos dolosos y tipos omisivos imprudentes.